por aquí tengo el nuevo teléfono de Poco que acaba de ser presentado. En este vídeo os voy a comentar cómo es y mi experiencia tras utilizarlo durante unos cuantos días. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, mi unidad del Poco M4 Pro es en concreto la unidad con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Comentaros que este vídeo lo estoy grabando unos cuantos días antes de su presentación oficial, por lo que es muy posible que algún detalle de este nuevo Poco M4 Pro se me escape, por lo que evidentemente desconozco cuál va a ser el precio oficial de este Poco M4 Pro, pero yo apostaría a que no va a costar más de 150 euros, vamos, no debería, yo no pagaría más de 150 euros por este teléfono ni loco. De todas formas, en la descripción de este mismo vídeo os dejaré enlaces de compra y si consigo también algún cupón de descuento por si queréis echar un vistazo de cuál es su precio. Dentro de la caja nos viene todo esto que veis, nos viene una funda de silicona transparente para llevar el teléfono protegido desde el primer día, también nos viene un cable USB tipo A USB tipo C y un cargador de 33 vatios, por lo tanto tenemos cierta carga rápida. También nos viene pegatina y documentación y evidentemente nos viene el Poco M4 Pro que como veis lleva el chip MediaTek Dimensity 810, es un chip de gama media podríamos decir, que nos permite tener dos tarjetas SIM con cobertura 5G. La carga rápida es de 33 vatios, como ya os comentaba, sobre una batería de 5000 mAh. Además cuenta con una pantalla IPS que nos va a ofrecer un refresco de hasta 90 Hz y un doble altavoz, y una cámara principal de 50 megapíxeles y 16 megapíxeles para la cámara selfie. El diseño de este nuevo teléfono de Poco la verdad es que no me disgusta, no me parece feo, pero sí es verdad que se ve algo plasticoso, se nota bastante que los materiales no son de la mejor calidad. Además, la pantalla tiene bastante marco abajo, vamos, que en mano queda claro que es un teléfono de entrada, además es bastante ladrillo podríamos decir. Más de 16 centímetros de alto, con un grosor de unos 9 milímetros y 198 gramos de peso, que se va a unos 218 si le colocamos la funda que nos incluyen. A un lado tenemos los botones de volumen y el botón de encendido, que es a su vez el sensor de huellas y funciona bastante rápido la verdad. Y al otro lado tenemos la bandeja para dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta micro SD para ampliar la memoria, pero no podemos tenerlo todo a la vez. Abajo tenemos el jack 3.5 para auriculares, el micrófono, la conexión USB tipo C y un altavoz, y arriba tenemos el otro altavoz, un micrófono y el sensor IR. El sensor de proximidad es ultrasónico, por lo tanto no es por IR, esto significa que falla bastante más que los sensores físicos por infrarrojo y vamos a tener más o menos el mismo problema que había con el Redmi Note 10 Pro a la hora de escuchar WhatsApp de voz, por ejemplo, o hablar por teléfono donde puede que se nos encienda la pantalla más de la cuenta. Por otro lado, su pantalla IPS tiene una resolución Full HD Plus y 90 Hz de refresco. Es bastante justita, la verdad, la calidad esperada en un gama de entrada. Y sí, tiene doble altavoz para un efecto estéreo, pero el de abajo suena bastante más fuerte que el de arriba, y aunque el sonido es correcto en volumen, le falta bastante cuerpo. Los que logren cruzar la línea de meta sin ser eliminados en 5 minutos superarán este juego. Otro dato a tener en cuenta es que tenemos certificación Widevine L1, como podéis ver, y esto significa que podemos visualizar contenido de plataformas de streaming como Netflix en alta definición. Si os fijáis en este test, podemos visualizar Netflix hasta 1080p. También podremos ver contenido en alta definición en Amazon Prime Video, cosa que no teníamos en otros modelos de la marca y en este sí. En hardware estamos ante un teléfono con chip MediaTek. Es un chip de MediaTek de gama media o gama medio-baja que está acompañado del resto de características técnicas que os estaré dejando en pantalla. Como veis, estamos hablando de un teléfono de gama media-baja que nos da un rendimiento correcto para tareas habituales, como por ejemplo para utilizar redes sociales, navegar por internet o consumir multimedia. Incluso puede llegar a rendir bien en muchos juegos, pero no esperéis poder jugar a los títulos más potentes con gráficos altos. Antutu nos arroja una puntuación de unos 354.000 puntos, lo que lo deja en rendimiento bruto teórico a la altura de teléfonos como el Realme 7 Pro, el Realme 8 o un pelín por debajo
trabajo del Poco X3 NFC, que lleva un chip de Qualcomm y el cual compré el día de su lanzamiento a unos 165 € para que veáis en qué contexto de precio está este nuevo Poco. Por otro lado, tenemos conectividad Wi-Fi 5, tenemos conectividad Bluetooth 5.1 y tenemos NFC para poder pagar con el teléfono, cosa que a mí personalmente me parece indispensable a día de hoy. Su batería de 5000 mAh creo que nos va a dar sobradamente el día de autonomía, vamos a poder echar la jornada perfectamente incluso con un uso intensivo, y esta batería la podemos recargar del 0 al 100% con el cargador que nos incluyen dentro de la caja en poco más de una hora. Y en software, ya sabéis, tenemos MIUI 12.5 sobre Android 11, al cual de momento no le he encontrado ningún fallo notable. Parece que Xiaomi se está poniendo últimamente las pilas en eso de sacar los teléfonos un poquito más pulidos cuando los lanza al mercado. Y en cuanto a cámaras, tenemos un diseño conocido en esta gama de Poco, con una parrilla que parece querer simular tener más sensores, pero que realmente tenemos dos. Tenemos una principal de 50 megapíxeles que puede llegar a hacer fotos correctas sin más. Eso siendo de día y con buena luz, además tiene un HDR bastante justito bajo mi punto de vista, pero que en cuanto baja la luz un poco, no hablo de poca luz, no hablo de que sean fotografías nocturnas, simplemente con la luz del techo de una habitación el resultado ya es bastante malo. Por otro lado, su modo retrato tiene un aprobado justito, a veces se le va un poco el recorte y no queda nada natural. Este sensor principal también es capaz de grabar vídeo como máximo a 1080p, 60 fps, no tenemos 4K, y tenemos una estabilización digital correcta cuando grabamos a 30 fps, pero inexistente cuando lo hacemos a 60 fps. Para mí personalmente el vídeo con este teléfono no es aprovechable. El otro sensor es un sensor gran angular de 8 megapíxeles que distorsiona bastante las esquinas y que es aprovechable solo de día. Este sensor también graba vídeo a un máximo de 1080p, pero en este caso a un máximo de 30 fps. Y por último, su cámara selfie tiene un sensor de 16 megapíxeles que es más de lo mismo. La calidad creo que en este caso está bastante bien, con buena luz, tenemos bastante nivel de detalle, pero el HDR cuando estamos en la calle en un día soleado lo trabaja de pena, quemando casi siempre el fondo, y con poca luz la calidad evidentemente baja bastante. Y al igual que el sensor principal, también graba vídeo hasta 1080p. Bueno, esto es una muestra para que veáis cómo graba la cámara selfie del Poco M4 Pro. Estoy sujetando el móvil con la mano y este sería más o menos el angular que tiene esta cámara, y para que veáis también un poquito cómo recoge el sonido. Como veis, este nuevo Poco M4 Pro es prácticamente un clon del Redmi Note 11 que se ha presentado recientemente, en este caso bajo la firma Poco, una versión global y que nos aporta más bien poco con respecto al modelo anterior, que era el Poco M3 Pro, del cual ya teníais un vídeo en este mismo canal de YouTube y el cual no me gustó para nada. Es un teléfono que solo podría recomendar si su precio de lanzamiento es bajo, poniendo la barrera en 150 €, más de eso yo no pagaría por él, y únicamente para usuarios que lo necesiten para un uso bastante básico y sin esperar demasiado de sus cámaras. Creo que puede llegar a encajar en un perfil de usuario que lo quiera como segundo teléfono, por ejemplo para el trabajo, o en un perfil de usuario como sería mi padre o mi madre, que utilizan el teléfono móvil básicamente para WhatsApp, navegar un poquito por internet y ver multimedia. En fin, creo que me entendéis. Espero que este vídeo os haya gustado, al menos espero haberos podido transmitir lo que este nuevo Poco M4 Pro puede ofrecernos. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like en este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita porque se vienen vídeos muy interesantes. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.